Bueno, queridos patitos, Urte Berrión. Feliz año nuevo. Y para no perder las costumbres, vamos a ir a una circunstancia que fue objeto de entrada en vigor un 1 de enero, pero de 2011. En 2011, en el 1 de enero, el primer día del año, en Italia se prohibió la entrega de bolsas de plástico, en este caso polietileno, en las tiendas, ya que en su producción se utiliza demasiado petróleo y además demoran demasiado en degradarse, lo cual genera un peligro ambiental. Es cierto, es real que el petróleo tiene bastante que ver con las bolsas de plástico. Y que en el mundo del ámbito occidental el ámbito del plástico ha sido importante a la hora de generar una sociedad de consumo que ha ido progresivamente ampliando esos lineales en los supermercados. Pero no podemos olvidar muchos detalles que son realmente importantes. Uno de ellos es que de un tiempo a esta parte los plásticos se han individualizado. Cuando antes había un producto que tenía un plástico global y dentro de él había un elemento continuo de ese producto, ya sea una panacota que antes tenía 500 gramos y ahora hay subdivisiones de 125 gramos y está dividido en 4 secciones. Que hay gente que piensa, es que es demasiado y no puedo tomarlo en varias tomas. Necesito que me lo dosifique el productor. Evidentemente esto está poniendo la carga de la prueba en el productor cuando es una demanda del consumidor. Y con esto, evidentemente, hay muchos otros elementos en donde antes había escasez de plástico, porque ahora parece que hay más. Hay más plástico envolviendo productos que antes. No podemos sustraernos al hecho de que en el ámbito mundial, si tenemos unas normas en Europa, en Italia, en marco conjunto de la Unión Europea, porque en buena medida hay directivas, reglamentos que marcan el devenir futuro de productos como por ejemplo las bolsas de plástico en su utilización cotidiana. Y luego se transpone en el ámbito estatal. Dejo de lado el hecho de compartir esta situación con el ámbito de los entes subestatales territoriales. Lo mismo que hubo una posibilidad de paralizar. Es un término tal vez demasiado duro para el hecho de que se interrumpiera la aplicación del Tratado en Unión Europea-Canadá a través del Parlamento de Valonia. No el de Bélgica, el de la entidad subestatal de los balones. Y por tanto, cuidado con la participación de entes subestatales porque en Austria, en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido cuando estaba, pero volverán, estos entes subestatales tienen capacidad operativa de toma de decisiones dentro del marco de la Unión Europea. Pero no es el objeto de hoy, sino el hecho de que podemos tener un jardín precioso en Europa, maravilloso, libre de todo tipo de contaminaciones. Pero no podemos ser hipócritas de externalizar estos asuntos. No queremos que haya gente sacando coltán en Europa, pero no nos importa que lo saquen en el Congo. No queremos buscar tierras raras, pero quedamos subyugados por el dominio de China. No queremos que exploremos el gas que hay en el subsuelo de España para 40 años, por lo menos. Pero traerlo de fuera, contaminando las aguas
en el trayecto desde donde se saca a España, ahí no hay problema. ¿Qué hipocresía es esa? La misma hipocresía que lleva a señalar a Washington, Ottawa, Bruselas y Londres como los máximos exponentes de la contaminación de plástico en los mares, por ejemplo, olvidando de que es Yakarta, Manila, Pekín, Hanoi, China, Vietnam, Filipinas, Indonesia. Estos 4 serían los más contaminantes de los mares en plástico del mundo. El 70% corresponde a estos 4 países asiáticos, pero la señorita, ¿cómo era esta? A mí se me ha olvidado, esta chiquilla. Sí, ya sabes, Greta Thunberg. Esta muchachita va a ir a Hanoi, a Pekín, a manifestarse en frente de Bombón, del hijo de Ferdinand Marcos, en Filipinas. ¿En serio? ¿Va a ir para allí para manifestarse como lo haría y lo hace en Londres, Ottawa, Washington y Bruselas? Eso no se lo cree a nadie, porque es mucho más fácil ir a Occidente y protestar en aquellos lugares donde hay libertad de expresión que en aquellos lugares donde es más complicado y quieren bajar debajo de la alfombra toda discrepancia a la política oficial, a pesar de que estén destruyendo sus entornos naturales y no tengan ningún interés en proteger el mundo, hasta el punto de que los chinos no tienen ningún problema en ir a las costas de otros países y rapiñar con arrastres, pero esto sería demasiado diplomático, el tema del arrastre, porque van mucho más lejos, rapiñar todo tipo de pescados. Y lo que de la mar, ningún problema. Hay que saltarse la normativa internacional del mar incorporando elementos de zonas económicas exclusivas. No hay problema, China lo hace. Por la patria, por el país. Por supuesto no por los chinos, porque la zona interior de China, y lo hemos comentado una vez, parece el tercer mundo. Y la zona costera sí tiene más relación con ser como comparable con Corea del Sur, Taiwán, Japón. Es un evento que nos lleva a ese principio activo que debemos de opinar en el mundo, y es el hecho de que sería hipócrita decir a nuestros ciudadanos lo que deben hacer, no siendo conscientes de que esa diferencia de tener nuestro mundo como una patena, el mundo europeo, se ve contaminado con un mundo que tiene otras reglas. Siempre y cuando no seamos capaces de hacer convencer al mundo de que el camino para un entorno sostenible y duradero puede ser un equilibrio en donde ellos avancen y nosotros tal vez no seamos tan exigentes cuando nuestro jardín puede ser muy bonito y quedar maravillosamente lúcido para unos arqueólogos extraterrestres del futuro, después de nuestra civilización desaparecida hacía ya mucho tiempo. En el asunto, ciertamente, de la bolsa de plástico, opera elementos mucho más cercanos que deberíamos tener en consideración, como es el hecho de que, a ver, no hay que ilegalizar la bolsa de plástico, porque mientras estamos prohibiendo la entrega de bolsas de plástico, que resulta curioso porque se siguen entregando 12 años, 13 años después, pero hay que pagarlas. Es decir, hay un coste subsumido en el ámbito general, porque si uno va a comprar 120 euros a un supermercado favorito, pues 120 euros con 10 céntimos o con 5 céntimos, depende, y sobre todo con una diferencia. Bueno, evidentemente con 120 euros de compra no vas a servir únicamente con una bolsa, pero evidentemente nos han propuesto esa situación con las dos bolsas. La bolsa de plástico tradicional de Asas y luego la bolsa un poco más grande de Rafia,
Bueno, no sé cuál es el material, pero también tiene que ver con el plástico y que evidentemente tiene mayor capacidad y que las dan las grandes superficies por 50 céntimos. Y ya con 3 o 4 pues entraría esa compra de 120 euros. Con lo cual en vez de 120 euros serían 122. Tampoco es un salto tan dramático, pero con un elemento que, como decía, tenemos que tener en consideración, y es el hecho de que cualquier otra alternativa, cualquier alternativa a la bolsa de plástico, incluyendo lo tradicional en los seriales, películas, incluso los Simpson, como son esas bolsitas de papel que están tradicionalmente ligados a esos centros comerciales estadounidenses como por ejemplo aquel que fue March cuando se cabreó con Apple, bueno, da igual, eh, y que meten ahí los productos pero la bolsa de plástico es menos resistente, es más resistente, iba a decir, que la de papel. Y evidentemente la suficiencia del producto debe ser importante a la hora de garantizar su ámbito de utilizabilidad. Porque el público va en dirección hacia un producto porque lo considera mejor. Y es difícil que vayan a seguir una pauta simplemente porque hay un decreto ley que les obligue a ello. Tú puedes impedir la utilización de bolsas de plástico, pero las bolsas de plástico el problema no es realmente que tengan polietileno, que se produzca petróleo y todo esto. El problema estriba en el uso único de la bolsa de plástico y después tirarla, o todavía menos malo, enviarla a reciclar. Que por lo menos echarla al contenedor amarillo, por lo menos es una garantía de que tal vez en una economía circular esta bolsa pueda volver a generar otra bolsa y pero en primer lugar debemos de pensar en el hecho de que una bolsa con un único uso, ese es el problema. Con lo cual debemos incentivar el hecho de que ya sean las bolsas de plástico tradicionales o las de grafía eh, sean reutilizadas, la gente las guarde, y es un elemento bastante fácil de hacer. Así se doblan las banderas, por ejemplo. Y simplemente hay que doblar la bolsa de plástico por la mitad, luego otra vez por la mitad, e ir haciendo triángulos y las guardas. Y cuando vayas otra vez a una compra pequeñita o cuatro o cinco productos o cualquier otra cosa, pues la sacas y ¿quiere una bolsa de plástico? Porque te la van a ofrecer, aunque evidentemente cobrando esos 5 o 10 céntimos, si quieres las otras de 50 céntimos, decirles simplemente no, no quiero una bolsa de plástico porque ya tengo aquí una. ¿Mm? Ese es el elemento que debería de fomentarse más allá de la fiscalización a través de la forma de pagar. Porque antes, tal vez se recuerde que las bolsas se entregaban gratis. ¿Cuántas bolsas quieres? Una, dos, tres, cuatro, cinco, las que haga falta. No, eso se terminó y es razonable que pueda ser así. Porque hay que cambiar esa mentalidad. La mentalidad de que puedes coger cinco bolsas, llegas a casa con la compra, coges las cinco bolsas y las tiras al contenedor de todo, de todología. Por lo menos avanzar un poquito de tirar esas cinco bolsas de plástico al contenedor amarillo. Pero es que hay que dar un salto más. Y es este que estoy tratando de decir. Y es el de reutilización de las bolsas de plástico. Esa sería una política mucho más acertada para concienciar a la gente que las cosas tienen más de un uso. Pueden tener uso múltiple y ser capaces de ir a la compra con una bolsa una, otra y otra vez. Y eso no es de ser ni de pijos ni pobretones, ni de cualquier cosa asociada a una mentalidad distinta, sino simple y llanamente ser sostenibles en el tiempo. Lo mismo que antiguamente a las botellas, eh, cuando se entregaban, luego se devolvían al productor. Incluso había un pequeño estipendio con
un dinerillo que daban por el retorno para garantizar ciertamente que esto sucedería así. Esto que evidentemente tenía su justificación en el momento y en la sociedad en la que fue, pues evidentemente debemos de coger el principio activo a la hora de entender que la bolsa de plástico no es un acto criminal en sí mismo. Como digo, en esos 4 países que cité antes, en Asia, hay multitud de plásticos en los ríos y en el mar por culpa de esos países y sobre todo con esas poblaciones a las que echar este tipo de productos a sus vías fluviales o al río o al mar, pues evidentemente no les cuesta nada, no hay ningún problema. Incluso fuera de estos países hay otros, también en el sudeste asiático, como Tailandia, cuya capital, Bangkok, está también hecha trizas, casi tan mal como Yakarta, en Indonesia, y ambas dos están curiosamente hundiéndose. Hundiéndose. Parecieran Venecia, pero más rápido. Es una auténtica pena, sobre todo cuando uno debe tener esa conciencia con respecto al entorno, respecto a que el consumismo abusivo tiene estas consecuencias, cuando evidentemente se puede evitar. Tampoco hay que ir a momentos pasados como cuando había graneles con garbanzos, con alubias, lentejas había dificultades para el tema de los pesos y esto se puede ver, por ejemplo, a través de viñetas, algunas de 13 Rue del Percebe. Alguno ha tratado de recuperar ese tipo de negocio, pero no parece que haya funcionado. Eso sí, parece que tampoco hacer la locura, que todavía no se ha hecho, pero todo se andará, de coger 1 kilo de alubias y que por cada 100 gramos luego haya una subdivisión con un plastiquito interior. Esto ya ha pasado en otros productos, como hemos dicho. Y pareciera que estamos retirando el hecho del plástico como bolsa de entregarse para que la sociedad, por un uso normativo propio, es decir, por simple y llanamente costumbre, utilice esa bolsa una única vez. Estamos cambiándolo porque dentro de la propia venta de los productos haya cada vez más plásticos con subdivisiones en plástico para la forma de suministro, ya sea de frutas, de verduras, de yogures, productos lácteos y como eso pues muchas otras cosas que podrían citarse pero mejor no. Por eso hay que tratar de reducir el hecho del plástico en el tracto del suministro de los lineales en los supermercados y a la vez concienciar que estas bolsas de plástico pueden ser reutilizadas. Pero no reutilizadas en el sentido de que haya que tirarlas al contenedor amarillo, que en un momento determinado sí habrá que hacerlo, para, como digo, el reciclaje, sino cada vez que cogemos una nueva, esta no termine su ciclo de utilidad con el primer viaje. Imaginemos que por lo que sea el Titanic hubiera llegado a puerto y después del primer uso hubieran dicho, bueno, pues ya está inaugurado el Titanic, venga, a desguace. O mejor, lo convertimos en chatarra. Evidentemente no, no tiene ningún sentido. Pues el mismo principio operativo habría que aplicarlo en estos otros conceptos, en estos otros elementos, como es el hecho de que las cosas que tenemos las podemos dar nuevas vidas para poder ser más sostenibles y no gastar tantos recursos a la hora de generar esas bolsas de plástico que necesitaremos seguramente seguir utilizándolas. Por eso yo creo que leyes como esa de Italia, prohibiendo la entrega de bolsas de plástico en las tiendas, ya que en su producción se utiliza demasiado petróleo y además demoran demasiado en degradarse,
lo cual genera un peligro medioambiental brutal, están mal enfocadas y tienen un sesgo que se revela ciertamente cuando entras en todo esto que hemos ido comentando, y que tal vez haya alguna otra cosa, pero me lo comentas ciertamente aquí abajo. Y es ese hecho de que pareciera hecha por unos aficionados de ecología New Age, y que está fuera de la realidad, porque el pensamiento a priorístico de un dogma aprendido estaría muy por encima de las prácticas y de la sociedad a la que quiere imponerse. Por eso, después de esta prohibición, hubo la continuación de la venta de bolsas de plástico, eso sí, pagándolos. Pagándolas. Lo mismo que luego nos hemos encontrado con el hecho de que el plástico, a través de productos en hostelería, también son incorporados con un pago extra en las consumiciones o en el ámbito de los restaurantes. ¿Mm? Pero, ciertamente, más allá de elementos externos como el tránsito del metal al plástico antes y después del 11S en los aviones, tenemos que tener claro esto de la reutilización, ¿m? Reutilización y luego reciclaje, utilizando el producto al máximo de sus posibilidades, y debemos de ser conscientes nosotros, la sociedad, de que esa responsabilidad la tenemos nosotros. No podemos delegarlas, no debemos dejarla al albur de un tercero, ya sea Greenpeace, ya sea el gobierno de turno, ya sea quien sea. Debemos de concienciarnos nosotros de que esas bolsas de plástico pueden y deben seguir siendo útiles, porque de momento es el mejor método que tenemos. No tenemos uno alternativo que iguale o mejore ese concepto de bolsa de plástico. Igual en algún momento hay uno que triunfe, y será el mercado quien haga que eso triunfe, porque el mercado son gente que compra y vende, son personas. Y eso, de momento, nos lleva a interiorizar esta idea y a ponerla en práctica. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur bat. Betty Helpien.